Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este 14º domingo del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. La primera lectura está tomada del libro de Ezequiel, capítulo 2, versículos 2 al 5. Salmo 122. La segunda lectura está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 7b al 10. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 1 al 6. En aquel tiempo fue Jesús a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y desconfiaban de él. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe, y recorría los pueblos del contorno enseñando. Palabra del Señor. Diría que el mensaje de la palabra de Dios de este domingo es resaltar la labor del profeta, su tarea y su misión, y sobre todo a qué se ve enfrentado cuando es fiel a la palabra de Dios que le ha sido encomendada, pues el profeta, como sabemos, es la voz de Dios, proclamada y anunciada como una propuesta nueva que trae siempre vida y libertad para todo aquel que la guarda y acepta celosamente en su corazón. Dios es una palabra creadora que todo lo hace nuevo, y es una palabra salvadora que sana los corazones heridos y reconcilia a los hombres con Él. Por eso la misión del profeta es ser siempre esa voz, lo escuchen o no lo escuchen, como dice el profeta Ezequiel. San Pablo dice en 2 Timoteo 4, 2, 5: proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador, desempeña a la perfección tu ministerio. En la primera lectura encontramos al profeta Ezequiel, al que se identifica no por el nombre, sino como hijo de Adán, es decir, todo hombre enviado a un pueblo rebelde, testarudo y obstinado, para decir con contundencia, sin miedo y sin ambajes: esto dice el Señor. Es decir, enviado y puesto en pie en medio de la plaza, que es el mundo, no a predicarse a sí mismo, ni a buscar su propia complacencia, ni a querer quedar bien haciendo oír las palabras que quieran oír, endulzándolas y minimizándolas para no crearse enemigos y adversarios, sino al contrario, hacer que con esas palabras se muevan los corazones y se revuelquen las entrañas, porque el efecto que precisamente tiene que obrar esa palabra es como un terremoto interior que haga caer lo que esté flojo, derrumbar lo que nos sirve, tirar abajo las tapias ruinosas, que quite las falsas seguridades y mueva verdaderamente el piso, desacomodando y desinstalando, porque tiene que obrar y hacer algo verdaderamente nuevo. Por eso dice el Señor: ellos te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde,
sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. A este propósito, quisiera compartir una parábola oriental que nos trae en su comentario Alessandro Pronsato. Dice la parábola: había llegado un famoso profeta a la Plaza Mayor. Parece que decía cosas muy interesantes, una ocasión que no podía perderse. Todos corrían a escucharlo, aplaudían entusiasmados. Un éxito grande, era el profeta que se necesitaba. Pero según transcurría el tiempo, el auditorio comenzó a dispersarse. En la plaza habitualmente abarrotada, empezaron a aparecer huecos. Algunos se cansaban, otros se sentían molestar. En efecto, el profeta decía verdades incómodas que fastidiaban, cosas que a la gente no le gustaba oír. Alguno lo insultó, otros se burlaron de él. Hubo incluso quien pensó llamar a la policía. Los más se retiraron en silencio, desilusionados. No era el mensaje que esperaban. Quedaron pocos, pero él, en medio de aquella media docena de oyentes distraídos, continuaba gritando, aunque faltaran los aplausos. Terminó la cosa quedándose solo el profeta, y sin embargo cada día volvía a hablar en la plaza. Un tendero vecino salió fuera y lo interpeló. ¿Por qué insistes en gritar? ¿No te das cuenta que todo es inútil, que tu misión ya ha fracasado, que la gente se ha hartado de ti, que no quieres saber nada? ¿A quién hablas? El profeta respondió con la máxima calma: mira, desde el principio alimentaba la esperanza de poderlos cambiar, al menos un poco. Por eso debía gritar. Pero me he convencido que tengo que gritar para impedir que ellos me cambien a mí. Como vemos, el verdadero profeta no tiene miedo a quedarse solo. El falso profeta, en cambio, a fuerza de hacerse escuchar, hasta soborna y compra conciencias, porque su intención es ideologizar, es hacerse escuchar a costa de lo que sea, no escuchar él mismo. Todos los profetas de Israel escucharon la voz del Señor. Por eso el profeta insiste a tiempo y a destiempo. Dice Jesús en Lucas 19, 39, 40. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Respondió: os digo que si estos callan, gritarán las piedras. El verdadero profeta es un profeta de riesgos, de fracasos, de desafíos, de imposibles. Lucha contra corriente. No espera aplausos porque estos con su ruido acallan la verdad de las palabras. El Papa Benedicto XVI decía que cuando aparecen los aplausos, desaparece Cristo. Una canción de Mocedades dice: en la plaza vacía nada vendía el vendedor, y aunque nadie compraba, no se apagaba nunca su voz. Voy a poner un mercado entre tantos mercaderes, para vender esperanzas y comprar amaneceres, para vender un día la melodía que haré al andar, el agua de ese río que es como un grito de libertad. ¿Quién quiere vender conmigo la paz de un niño durmiendo? Vendo en una cesta el agua, la nieve en una hoguera, la sombra de tu pelo cuando inclinas la cabeza. Como vemos en la palabra de Dios, el profeta no recibe la misión de comportarse como un ángel o como un hombre dotado de capacidades misteriosas o poderes arcanos. Es simplemente un hombre con todos los defectos, las debilidades, los límites, aun psíquicos y mentales, de los cuales ningún mortal está exento. Con lo que se demuestra que no son las dotes extraordinarias que confieren al profeta la autoridad de hablar en nombre de Dios, sino el hecho de haber sido llamado, de haber recibido una vocación. No se le pide al profeta predecir el futuro, ni de realizar prodigios extraordinarios,
sino de realizar un servicio, hablar en nombre de Dios. Lo escuchen o no lo escuchen. Como vemos, incluso en el Evangelio, los nazaretanos ven en Jesús solo a un hombre, igual a todos, que creció con ellos, conocen su familia, y por eso con 5 interrogantes se resisten a ver en él al enviado de Dios, a escuchar su palabra como una propuesta nueva que es la única que cambia toda la vida. Incluso se permiten con insultos y desprecios poner en duda la autenticidad de su filiación, de su paternidad, de la paternidad de José. Nunca se refieren a un judío por el nombre de la madre, y cuando se hace, como en el caso del Evangelio de hoy, es porque se duda de la autenticidad de esa maternidad o de ese hijo. ¿Cuáles son las preguntas? ¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? Y esos milagros de sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y sin embargo, esta es la suerte de todos los profetas. Inquietan las conciencias, incomodan, sugieren elecciones comprometedoras y serias, y por esto son rechazados. Pero esto no puede aminalar ni desilusionar a un profeta. Sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Y el Evangelio dice, y Jesús recorría los pueblos y contornos enseñando. ¿Quién no recuerda a Monseñor Romero, asesinado mientras celebraba misa? Y es su sangre la que sigue hablando. ¿Quién no recuerda a Monseñor Isaías Duarte Cancino? Y sus palabras siguen dando de qué hablar. ¿O quién no recuerda al obispo Jesús Emilio Jaramillo, asesinado por el ELN, hombre de palabra firme y clara, y su sangre nos sigue recordando que Dios nos ama, nos perdona, nos salva y nos quiere hijos suyos libres y felices? Y aunque aparentemente la misión del profeta resulta un fracaso, sin embargo un objetivo logra el éxito. Revela las premuras de Dios por su pueblo, muestra que Dios no se olvida jamás y que ni siquiera el más grande pecado puede hacerle romper la alianza de amor que ha estipulado con el hombre. De hecho, es San Lucas 4:14 siguientes quien nos dice cuáles fueron las palabras del discurso de Jesús en la sinagoga de Nazaret, que escandalizó y enfureció a sus paisanos, cerrados por tradiciones para ellos insuperables y cerrados a la novedad del Evangelio enseñado por Jesús. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Nos queda pues una constatación. Si en el mundo de hoy no suceden acontecimientos extraordinarios, diríamos milagros. Si las condiciones de vida no sufren unas transformaciones radicales, si no se instaura la paz, la justicia y la reconciliación entre los pueblos, la razón será siempre la misma. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos y se extrañó de su falta de fe. Todavía hoy no hemos tenido el coraje de poner toda nuestra confianza en Cristo y en su palabra. Si Cristo no mueve, no revuelca nuestras conciencias, seguirá el profeta hablando a un pueblo rebelde. Pero de una cosa sí tenemos que estar seguros: el reino de Dios sigue actuando, porque algunos lo hacen acontecer como un reino de justicia, gozo y paz, y Jesús sigue reconciliando pueblos y ciudades enseñando. ¿Estás dispuesto tú, cristiano, a estar de pie en la plaza, te hagan caso o no te hagan caso, diciendo: esto dice el Señor? La Santísima Virgen María y San José nos ayuden a tener siempre el coraje de obedecer a la palabra del Señor y a profetizar a un pueblo rebelde, nos escuchen o no nos escuchen. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Oración a San José del Papa Francisco para el año dedicado a José, Padre y Custodio del Redentor. Salve, Custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confía a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz domingo y una feliz semana, y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.